Bueno, pues aprovechando que seguimos en el parquecito, vamos a el día 1. Sea que estés iniciando este reto porque te parece interesante o porque creas que lo necesites, te voy a explicar qué entiendo yo por glow up espiritual. A veces nuestra relación con Dios se desgasta por la monotonía, por las pruebas, los problemas, la enfermedad, la salud, bla, bla, bla. Y creo que este es un buen punto de partida para encontrar que de todo lo que hay disponible para nosotros, Dios lo quiera utilizar para recuperar esa pasión por Dios. Después de mi proceso largo de depresión, sinceramente ya no sé lo que es estar bien. O sea, hay como un temor, una duda en mi corazón de ¿será que ya sané? ¿Será que sí es esto? Pero en verdad, y entonces necesito reconectarme con Dios de la forma que sea. Y si voy a la iglesia, si leo la Biblia, pero no sé, yo creo que Dios es más que esas actitudes o actividades que hacemos, y es lo que quiero con este reto interesante. Entonces lo que yo te propongo es que cada día hagamos un reto. El día 1 incluye pues este tema de meditar en primer lugar. ¿Cómo fue que llegamos a este punto? ¿Qué pasó? ¿Fue una enfermedad? ¿Fue un sueño roto? ¿Fue algo que te lastimara? O sea, ¿cómo llegaste a este punto de separación de tu relación con Dios, de una ruptura en tu relación con Dios? ¿O cómo fue que sientes que ya no es lo mismo? Y no es tan complicado el día 1 en cuanto a lo operativo. Te sugiero, por ejemplo, que hagas esto: salir a un parquecito, a caminar en silencio con Dios mientras hablas con Él y le preguntas, o más que le preguntes, es sentarte a contestar las preguntas incómodas que no quieres, ¿no? Te dejo algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque si eres el Dios todopoderoso del universo y que podrías resolver esto, has decidido dejarme transitar por este camino que me duele y que sé que no es lo que tú querías para mí. Y esta pregunta, que sé que estás pensando, ¿pero cómo le voy a preguntar eso a Dios? A ver, se lo preguntas todo el tiempo en silencio sin hablarlo. Pero ya es momento de que hables con el Señor desde tu dolor. Yo hice esta pregunta y el Señor me dio muchas respuestas tan dulces y tan tiernas y tan llenas de misericordia y consolación, que entendí de a poquito por qué, ¿no? Obviamente hubo muchas lágrimas, así que te recomiendo que en esta caminata que hagas con Dios te lleves pañuelos. Y si eres de las personas que te gusta escribir, pues también un cuadernito, una pluma, y tomes nota de eso y sigas platicando con Él, porque mi sugerencia es que no te lleves estas preguntas sin contestar. O sea, no es que obliguemos a Dios, porque ahorita mira, Dios, de aquí a que llego a la otra esquina, pues se hacen 10 minutos, entonces contéstame en 10 minutos. No, es más bien como, Señor, te vengo a abrir mi corazón
para que tú lo sanes. No estás obligado a contestarme. Pero si yo no hago estas preguntas, si yo no las saco de mi corazón, me van a seguir lastimando. El enemigo está jugando con mi mente, está jugando con mis pensamientos. Y yo no quiero que siga jugando. Entonces necesito por lo menos exponértelas para que seas tú quien me dé una respuesta el día que quieras. Y si quieres dármela y si no me la quieres dar, igual en mi preguntar me vas a ir contestando. Una de las cosas que el Señor me dijo es: tú sabes que te amo, ¿verdad? Y yo así de, no fue lo que te pregunté, pero esa nueva pregunta que el Señor me hizo era tan importante resolverla, porque cuando yo la respondí y dije sí, entonces muchas otras cosas tomaron sentido a mi vida. O sea, cuando yo entendí que el amor de Dios no estaba en juego en lo que me estaba pasando, dije: si Dios me ama, no me va a dejar aquí. Si Dios me ama, no me va a permitir dañar, o como dice la palabra, más de lo que yo pueda soportar. Si Dios me ama, pero era como pero es que Dios me ama, entonces sí, va a ser así, ¿no? Entonces en esas conversaciones donde tú crees que nadie contesta, Dios sí contesta tu corazón con la revelación, ¿no? Esa revelación de, pues esto sucede por esto. En mi caso, cuando yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Y el Señor me pregunta esta parte de si yo sé que Él me ama, y yo le contesto que sí, a mi mente vienen todos mis errores. El hecho de haber sobresaturado mi agenda, el hecho de estar siempre disponible, el hecho de no decir no cuando yo quería decir no porque estaba cansada, porque no podía. Entonces el no tener esa madurez era la respuesta de ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero cuando ya me estaba sintiendo nefasta, el Señor me recordó: pero acabas de decir que sabes que yo te amo, entonces yo voy a resolver eso. Porque en mi infinito amor, viendo cómo te estabas equivocando y te estabas lanzando hacia un abismo que no ibas a poder resolver, yo ya tenía la respuesta. Y entonces esa plática fue tan padre. Sí tuve que tocar temas dolorosos, sí tuve que hacer preguntas incómodas y tuve que reconocer muchas cosas. Entonces yo te invito a eso. El día 1 para este Glow Up, medita cómo fue que llegaste a ese punto con sinceridad. Si eres más de irte a un cafecito, tomarte un café y hablar con Dios, meditar, pensar, escribir. Si te gusta llevar diarios emocionales, después hablaremos de ese recurso. Yo sinceramente no puedo escribir un diario emocional si no tengo el respaldo de mi psicóloga o mi psiquiatra, porque es abrir demasiadas puertas de dolor que después no sé cómo cerrar. Y pues para mí es más práctico irme a meditar al parque en silencio, ¿no? Entonces, día 1, medita cómo fue que llegaste a este punto. Toma nota, si es que estás yendo a terapia, también mantén tu escritura de esas notitas para que puedas después platicar y tenga algo de sentido cuando vas con tu psicóloga. Hoy de qué quieres hablar, y le puedas decir: pues estaba meditando en esto y noté aquello, y ahí es donde pues tu psicóloga te puede ayudar a reorientar tu comportamiento a cosas que te funcionen, que es más o menos lo que yo hago. Tuve una psicóloga que me decía: te voy a dejar hablar durante 4 semanas nuestras sesiones, y a la 5ª semana yo te voy a explicar qué estás haciendo mal. No me funcionó esa terapia. Llegué a la 3ª semana y huí. Y la nueva psicóloga con la que conecté fue porque desde el principio me explicaba que su terapia era cognitivo-conductual. Entonces yo le hablaba de mis inquietudes, lo que yo consideraba que quería cambiar, y ella me decía cómo, y ya dejaba en mí el cuándo hacerlo y si quería hacerlo, ¿no? El tomar acción. Entonces en eso se resume más o menos mi terapia. Llevo ya
muchos meses, como 10 meses. Ha sido de enorme bendición la terapia cognitivo-conductual. Tú también tienes derecho a preguntarle a tu terapeuta qué tipo de terapia te recomiendo, te va a dar, dependiendo de lo que tú quieres lograr. En este caso, sinceramente, fue mi psiquiatra la que me derivó con la psicóloga y me dijo que lo que había que cambiar en mí eran hábitos, porque mis hábitos de perfeccionismo, autoexigencia y no poner límites era lo que me tenía en este esquema o síndrome de burnout y obviamente pues en ansiedad, estrés y depresión. Entonces más o menos así tú puedes platicar con tu psiquiatra o tener un punto de partida de qué es lo que quieres lograr y ya ella o él te dirá cómo hacerlo. Pero bueno, antes, o si no tienes la posibilidad de ir con un psicólogo, con atención psicológica o psiquiátrica, pues está este punto, ¿no? El punto de partida de hablar con Dios, meditar con Dios, que fíjate, al final con todo y psicólogo y psiquiatra yo termino aquí, porque llega un punto donde tu fe cristiana, recuerden que estos videos son en un canal cristiano, entonces va enfocado a personas cristianas, pero también a personas que han intentado todo y no han encontrado como ese plus que faltaba. Entonces para mí ese plus pues está en Dios. Y llegué a esto, o sea, llego de todas formas a la meditación sincera con el Señor, con todo lo que aprendo en terapia, de cómo es que llegué a este punto. Quiero adelantar un poquito de los demás días porque algo que aprendí también es que no puedes sanar en un día o en un reto de 30 días, tantas cosas que tomaron meses o algunos años en arruinarse, en ser un problema. Entonces, que te tomes el tiempo, que no vayas contando los días por día 1 tengo que hacer esto, día 2 tengo... No. Cada quien tiene su temporada, sus tiempos para sanar, para hablar cosas. Yo por una cuestión de orden las voy a numerar, pero si tú consideras que para ti te funciona más saltearte los números y empezar por otro punto, está bien. Yo de todas formas los voy a subir en el orden en que los tenga que subir, pero tú decides cómo los quieres hacer y cuánto tiempo te quieres tardar en ellos. Esa es la parte bonita de sanar. Esa es la parte padrísima que yo aprendí con todo esto. Ya sí llevo un registro de los 4 años, que casi ya estoy por cumplir, pero ya el tiempo no me mata como antes. Entonces, si tú crees que en esto de meditar con Dios te va a llevar más de un día, más de una semana, o te clavas en esto un mes y eso es lo que tú necesitas, qué padre, porque ese es un punto de partida, ¿no? A platicar con Dios. Fíjate que no le pongo orar, porque luego la gente se bloquea. Es que yo no sé orar. Es que, ¿qué tipo de oración? La intercesión, no, solamente platica con Dios. Así. Platica con Dios y dile: Señor, me siento así, no tengo idea de cómo llegué a este punto, no sé cómo salir. O sea, que sea una conversación súper personal con Él, pero así, conversación. Y al final solamente dar las gracias. Señor, gracias por lo que me estás mostrando, porque no tenía idea, porque no lo había visto desde esa perspectiva. Sígueme mostrando qué otras cosas tengo que cambiar o qué otras cosas me trajeron a este punto. No solamente hoy o lo que resta del día, sino lo que resta de la semana, todo el tiempo. Muéstrame cómo salir de aquí y qué fue lo que me trajo a este punto que ya no debo repetir. Y en ese sentido, pues yo te recomiendo que lleves un cuadernito de notas. Tengo muchísimos cuadernos de notas de todo lo que he vivido en este proceso. Con gusto se las muestro más adelante, dependiendo del uso que les haya dado y si les interesa, para no estar mezclando videitos. Pero que lleves un registro. Ahora que estoy yendo al gimnasio, te voy a decir una cosa. Nada de lo que no puedes medir, no puedes saber el progreso. Entonces, yo lo aprendí en TikTok, soy fan de TikTok, que tienes que llevar el registro de cuánto estás cargando
para ver si hay un progreso. Y bueno, comencé cargando 10 libras, hoy cargo ya 60 libras. Y aunque yo sienta que no hago nada, pues realmente cuando yo veo el 60 digo, ¡ah, qué padre! Estoy avanzando. Entonces por eso hablo de registrar las cosas, ¿no? Entonces si no eres muy de cuadernitos, etcétera, pues cómprate uno en Prichos. No te cuesta más de 22.50 pesos. Y ve anotando ahí en tu cuaderno de todología, ¿no? Por lo menos el registro de esto. Y hablaba acerca de avanzar en los días que vienen porque otro de esos días de Glow Up va a ser comprarte otra Biblia. Tengo muchas Biblias, ya saben que tengo una colección enorme de Biblias, pero por alguna razón está registrado muchísimo dolor ahí y es algo que no quiero recordar. Entonces estoy pensando que me voy a comprar otra Biblia. Otro de los días que vamos a platicar en este Glow Up va a ser organizar las finanzas. Tomé un curso de finanzas en el reino de Dios. ¡Ay, padrísimo! Y te quiero compartir todos esos principios bíblicos que aprendí acerca de las finanzas, pero dentro de ellos pues va a haber un día de organiza tus finanzas. Entonces en organiza tus finanzas pues me gustaría que consideraras comprar otra Biblia, ¿no? Ya tú decides qué tan específica, costosa, profesional o de bolsillo, ya sabes, ¿no? Tienes un montón de videos para elegir dentro de los que he subido, pero es comprar otra Biblia. Entonces te lo comento para que vayas haciendo tus ahorritos, ¿vale? Pues entonces día 1 es eso, medita con Dios, salte a un parquecito, vete a un cafecito, como tú decidas, como te sea más práctico, como sea a tu manera, pero medita acerca de cómo llegaste a este punto donde sientes que tu relación con Dios ya no es la misma. ¿Qué influyó? Lo importante es que tú vayas sacando como esos factores que vas a cambiar. A lo mejor ahorita no sabes cómo cambiarlos, pero que los puedas identificar ya es la mitad del camino, ¿vale? Entonces te mando un saludo y seguimos después con el día 2.